Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los primeros pasos de la explicación del prólogo del Catecismo, y dentro de la explicación del prólogo hoy vamos a hablar de la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Es a partir del punto 13. ¿Qué estructura tiene el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cómo está dividido? ¿Qué partes tiene? Es como una visión de conjunto. Antes de empezar punto por punto a explicarlo. Viene bien porque si uno no tiene una visión de conjunto, bueno, pues puede ocurrir a veces que el árbol impide ver el bosque. Y es bueno saber que estamos en este apartado y que más tarde se hablará de otros temas y que aunque todos están implicados, porque es cierto que cuando nos ponemos a comentar las cosas, pues fácilmente, como están implicadas, pasamos a hablar de una a la otra. Pero eso no quiere decir que no tengamos ningún tipo de orden en la exposición. Bien, ¿cuál es la estructura pues del Catecismo de la Iglesia Católica? El punto 13 dice: el plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, los mandamientos y la oración del creyente, el Padre Nuestro. Bueno, la primera afirmación que se hace es que, como podéis suponer, la estructura que ha seguido este catecismo, pues básicamente es la que han seguido siempre los catecismos. La Iglesia es muy consciente de que no va a reinventar un catecismo. Bien, tendrá que tener la capacidad de asumir determinadas pedagogías, pero la estructura básica de un catecismo no la vamos a reinventar. Ha tenido básicamente siempre 4 pilares, o si queréis 3, pero bueno, 3 y con un pequeño epílogo. Y esos pilares, 3 o 4, como digo, pues han sido los que este catecismo tiene. El tema del credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. A veces la oración ha sido como un epílogo final, pero bueno, aquí se sume como 4 pilares. La palabra pilar, me imagino que os sonará a ese pasaje evangélico en el que se habla de fundar la casa sobre roca. Fundemos la casa sobre la roca que es Cristo. Y tengamos pilares firmes que tienen en Cristo su consistencia, ¿no? Esa parábola del Evangelio dice: porque de lo contrario, cuando nuestra casa no está edificada sobre rocas sino sobre arena, se desatan los vientos, se desatan las lluvias y fácilmente se llevan la construcción. Sin embargo, la casa que está firmemente afianzada en la roca, nuestra fe tiene pilares firmes sobre la roca que es Cristo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando aprendemos el catecismo, aprendemos los fundamentos básicos, ¿no?, del sentido de la existencia, los que no van a pasar, los que he aprendido de pequeño, los que mis padres me transmitieron, mis abuelos. Estamos hablando de lo que en medio de este mundo tan cambiante, en medio de este mundo que parece que ha hecho pues del eterno cambio y de la innovación, ha hecho pues una especie de Dios. El plurito por progresismo se entiende pues el estar continuamente reinventándose, ¿no? Pero fijaros una cosa, claro, por supuesto que es un valor, ¿no? Es un valor el que el hombre tenga capacidad de innovar, pero fijaros, si innovamos es porque tenemos una base firme sobre la que construimos, ¿eh? sobre la que edificamos. No podríamos innovar, en el buen sentido de la palabra, si no tuviésemos una base firme, si no tuviésemos unos principios que son eternos. Porque es que entonces viviríamos en la nada. Entonces la innovación sería casi bueno, sin casi, ¿no? La innovación sería pues el refugio de quien no cree en nada, de quien todo es relativo, de que todo va cambiando. En el fondo, hoy sí, mañana no. Obviamente eso sería un escapar hacia adelante. Cuando alguien entiende que el progreso consiste en innovar sin que haya ninguna verdad que se sostenga para siempre y que sea
una verdad eterna, pues entonces yo creo que es lo que hace es escaparse, ¿no? Huir hacia adelante y casi confunde progreso vamos, es confundir ese concepto con el concepto de relativismo, de no hay ninguna verdad que permanezca, que sea eterna, ¿no? Todo es un continuo cambio. Sin embargo, los pilares, de la fe, Cristo que es la roca, ese Cristo que es el mismo ayer, hoy y siempre, ese Cristo que nos dice cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pues nos habla de que en el catecismo tenemos una base firme, afianzada en Cristo, ¿no? Afianzada en la palabra de Cristo. Bueno, me parece que es muy gráfica, ¿no? La visión, 4 pilares sobre la roca. Eso no quiere decir que nuestra concepción cristiana sea inmovilista. No, no es inmovilista. Pero obviamente nosotros no inventamos la fe nos es dada. Nos es dada. Y claro que creemos en un progreso, pero en un progreso no de una verdad que se reinventa, ¿no? Sino de una verdad que se explicita. Progresar para nosotros es ir explicitando la verdad, irla explicando mejor, ¿no? Ese es el progreso del dogma, no irlo reinventando conforme a las ideologías de cada momento, que eso es muy distinto. Bueno, bien, esa es la primera afirmación. Bueno, dice 4 pilares. Esta es la forma que tiene de designarlos. El primer pilar, la profesión de fe, es decir, ¿no? El credo. Por cierto, aquí dice la profesión de fe bautismal, el símbolo, también le llama el símbolo. ¿De dónde viene esto? ¿No? Bueno, la palabra credo viene del latín, porque es la fórmula credo in unum deum. O sea, algunos se piensan que la palabra credo, no, si fuese castellano sería creo, pero claro, como se ha tomado del latín es credo in unum deum. O sea, es una palabra latina, es el credo. Pero antes que en latín, no olvidemos que estuvo en griego. El cristianismo, antes de hablar en latín, habló en griego. No olvidemos esto. Hasta que no llegamos a Roma, no empezamos a hablar latín. Los evangelios se escribieron en griego. Esto, algunos nos olvidamos de ello. Esa es fácil, a veces es fácil olvidarlo porque, como siempre hemos visto la Iglesia que tiene pues la sede apostólica en Roma, pero no olvidemos que antes de llegar a Roma, los evangelios, la primera vida de la Iglesia, bueno, pues estuvo bueno, en primer lugar en arameo y en hebreo, pero cuando se tradujo a la lengua escrita, pues fue en griego. Bueno, pues antes de llamarse credo, se llamó símbolo, que símbolo en griego significa resumen, contraseña. O sea que nosotros profesamos un resumen de nuestra fe, que al mismo tiempo es contraseña. Eso se llama símbolo. Es que quizás nosotros la palabra símbolo tiene otra connotación en nosotros, ¿no? El símbolo de la fe, pues claro, nosotros entendemos, pues un símbolo de la fe es la luz y tal. No, no. O una vela, no. No se refiere en ese sentido de la palabra símbolo. En griego, como he dicho antes, símbolo significa resumen, contraseña. Porque el credo es un resumen de las verdades principales que profesamos los católicos. Y porque es el distintivo de nuestra fe, ¿no? Los apóstoles, cumpliendo su misión, se preocuparon en proponer en fórmulas breves y concisas pues, a los catecúmenos que se acercaban a la Iglesia y a todos los fieles en general, les propusieron en fórmulas breves y concisas cuál es nuestra fe. El resumen, la sustancia de lo que tenía que ser creído como revelado por Dios para poder ser cristiano. De aquí nació el más antiguo y venerable de todos los credos, que se llamaba el símbolo de los apóstoles, no el credo apostólico. Bueno, bien, esto lo digo un poco para que expliquemos por qué dice aquí el primero de los 4 pilares, dice la profesión de la fe, el símbolo. También se dice profesión de fe bautismal, porque era el que los catecúmenos adultos, cuando se iban a bautizar, profesaban para poder ser bautizados. El credo.
que viene de esa palabra credo in unum deum. Bueno, ese es el primer pilar y es la primera parte del catecismo. El hecho de que esta sea la primera, y no se haya elegido la primera, pues por ejemplo los mandamientos, o no se haya elegido la primera los sacramentos, no es, no es algo que se haya hecho pues por pura pues elección, digamos, caprichosa en absoluto. El credo es lo primero que explicamos porque obviamente el primer pilar, la razón de por qué se nos va a poner una forma distinta de vivir, la razón de por qué se nos va a proponer la celebración de unos sacramentos, de una liturgia, de una vida, la razón por la que se nos va a proponer que oremos es porque Dios existe, porque Dios es, porque es Padre. Claro, lógicamente lo primero que tenemos que anunciar es el credo. Y esto también para nosotros es una lección, porque con mucha frecuencia nosotros cuando vamos a dar testimonio de nuestra fe, solemos empezar a veces pues por cuestiones que yo no digo que no se puede empezar nunca por otro lado, pero que es un error el que por sistema comencemos siempre a presentar el mensaje de Jesucristo, pues por la parte de cuestiones morales, ¿no? O por la parte de cuestiones más bien de prácticas sacramentales. Que si la primera comunión o la primera comunión, que si eh, esto no sería muy normal que lo primero que le digamos a una persona alejada pues sea si es cumplidor de los sacramentos, si no es cumplidor de los sacramentos, de los mandamientos, etcétera, olvidando que lo primero es el anuncio del mensaje del credo de nuestra fe apostólica, que Dios es Padre, que se ha revelado en Jesucristo, que Cristo Dios dio su vida por nuestra redención, por el perdón de los pecados. Es decir, el catecismo nos enseña a que nuestra fe sea cristocéntrica y no sea pues de tono moralista o no sea de tono ritualista, que comencemos siempre anunciando a Dios. El misterio central de la fe es Dios mismo. Hoy en día cuando, bueno, pues coges un poco el pulso en algunas conversaciones, pues especialmente cuando hablas con algunos jóvenes bueno, que uno ve palpablemente que no han recibido, ¿no?, un catecismo muy consistente, sino que tienen un pequeño baño y entonces les preguntas, ¿y qué es ser cristiano? Y entonces te dicen palabras tan vagas como, bueno, pues ser cristiano es, pues eso, ser buena gente, compartir, ser solidario. Es curioso, porque cuando te dicen frases como estas, ¿qué consiste ser cristiano? Pues esto, ¿no? Esos dos o tres iba a decir yo, tópicos o referentes, ¿no? Que por otra parte, cuando alguien te dice eso, bueno, pues no está mal, porque considera que el cristianismo es algo positivo, que ayuda a ser mejor, que ayuda, ya, pero fijaros que, aunque tenga algo de positivo, que por supuesto lo tiene, ¿no?, esa aproximación, pero que es claramente moralista, es claramente moralista. Es porque fijaros, hay moralismos del sexto mandamiento, moralismos que siempre se refieren al tema pues de la sexualidad, pero también hay moralismos de otro tipo, también hay moralismos del séptimo mandamiento, también hay moralismos de una ética de mínimos, ¿no? Pero son moralismos en el fondo. Entonces, decir que el cristianismo es ser buena persona y el cristianismo consiste pues en ser solidario, en compartir, pues es que, claro, es no ir al centro, al meollo de la cuestión, que empieza por aquello que nos fue revelado, y nos fue revelado que Dios nos quiere, que Dios nos ama, que envió a su Hijo por nuestra salvación, que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que compartió su vida con nosotros, murió y resucitó por salvarnos. Claro, es que hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia de decir que el cristianismo es pues una doctrina, un mensaje, ¿no? Un mensaje que nos anima pues, a ser buena gente, a predicar el querigma que en el fondo decimos, bueno, yo puedo ser buena gente entre comillas porque Cristo, el santo de Dios,
vino a santificarnos. Bueno, por eso digo que es toda una lección, ¿eh? El hecho de que observemos cómo el catecismo pone como primer pilar la fe. Primer pilar la fe. El segundo, la profesión de fe. El segundo, la celebración del misterio cristiano. ¿Eh? Los sacramentos de la fe. ¿Cómo los celebramos? Los 7 sacramentos, la liturgia. El tercero, la vida en Cristo, que así lo titula. El título es precioso, no es muy sugerente. La vida en Cristo. Es decir, la moral, los mandamientos. Y el cuarto pilar, la oración cristiana. El Padre Nuestro. Bueno, estos son los... Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.